Aunque la bancada de Morena en el Senado dijo que este miércoles el fiscal general de la República entregaría el paquete de iniciativas para reformar el sistema de justicia en México, todo se quedó en un anuncio de que la entrega será el próximo 1 de febrero. El fiscal general Alejandro Gertz Manero señaló que para combatir la inseguridad, mejorar la impartición de justicia, propondrá que, entre otras cosas, un nuevo Código Penal Federal. La falta de resultados se debe, como dice el fiscal, a un sistema parcial. ¿Cómo ha sido el primer año de operaciones de la FGR? Veamos en contexto. A un año de operación no hay indicios de un cambio profundo en la Fiscalía General de la República respecto a la Procuraduría General. Según el balance ciudadano, un año de justicia y autonomía de la FGR, hay continuidad de inercias negativas como el incumplimiento de disposiciones legales, distanciamiento de los ciudadanos y del escrutinio público. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló este miércoles que en los últimos 20 años ha habido respuestas parciales que no han resuelto el problema de la inseguridad en México. Añadió que las 9 propuestas de reforma que presentará el próximo 1 de febrero buscan corregir las fallas del recién implementado sistema de justicia penal que permite que las personas acusadas de cometer algún delito obtengan de inmediato su libertad. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que estas propuestas son una reforma de gran calado con cambios a 14 artículos de la Constitución. En su informe, la Fundación para la Justicia señala que una de las primeras fallas de la FGR ha sido que las reformas planteadas abren la posibilidad de un retroceso a un sistema acusatorio y que además se han omitido las consultas públicas establecidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía. El documento también señala que la elección de su titular no siguió los criterios de independencia política, mérito, transparencia, participación ciudadana y escrutinio, lo que ha generado dudas sobre su imparcialidad y autonomía. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. Querida, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Qué gusto, como siempre, estar con ustedes. Carlos Mendoza Álvarez, consejero nacional de Morena. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, qué gusto compartir mesa con todos ustedes. Y como cada lunes y miércoles nos acompaña Elisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bonito ombligo de semana. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, gracias. Y Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, querido Eder. Y empezamos contigo, ¿no? Ayer nos comentabas algo preocupado sobre estas propuestas que se estaban filtrando y nos propusiste al tanto con el informe que se hace a un año de la operación de la FGR. ¿Qué opinas tú de este anuncio de que se va a postergar hasta el 1 de febrero? ¿Cuál es tu balance a un año de operaciones de la FGR? A ver, empezar diciendo que Alejandro Gertz Manero es fiscal de la República por un dedazo presidencial que se legitimó en el Senado de la República. Desde tiempos del peñanietismo, cuando Raúl Cervantes era la amenaza de convertirse en fiscal general por 9 años, en un paso automático, diversas organizaciones de la sociedad civil, diversas personas preocupadas por esto, nos dimos a la tarea de integrar un colectivo, se llama Fiscalía que Sirva. En la transición hubo un acercamiento con el gobierno de transición donde pudimos generar una ley orgánica de la Fiscalía General de la República y donde pedíamos que se reformara el método de selección del nuevo fiscal, del primer fiscal general de la República. Morena en ese entonces dijo que no habrían reformas constitucionales en los primeros 3 años de gobierno. Esa mentira ya se cae con las 7 reformas constitucionales que han hecho. 9 reformas constitucionales, perdón, que se han concretado en este primer año de gobierno. Y las reformas que consideramos que eran necesarias hacerlas previas al nombramiento, nos dijeron que se iban a hacer en el siguiente año. Se puso un artículo transitorio en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Y eso es lo que da origen a lo que ha estado pasando. Un año después, y el informe que mencionabas es este, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, se pregunta, un año de justicia y autonomía de la Fiscalía General de la República, y concluye la Fundación para la Justicia que Alejandro Gertz Manero ha incumplido la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que ha hecho nombramientos opacos, que se ha alejado de la sociedad civil en cuanto a la participación ciudadana que tenía que, por ley, hacer, que las víctimas no han tenido el acceso debido. Nada más acordémonos de lo difícil que fue para los mismos familiares de Ayotzinapa acercarse al fiscal Gertz Manero. Tuvo que intervenir el presidente de la República para que le recibiera, en fin. Y en un año en el que estuvo ausente mediáticamente el fiscal, no lo voy a analizar o a criticar en este momento, a condenar, pues estuvo preparando algo terrible, que es lo que ayer nos filtraron, que es lo que ayer empezó a generar toda esta molestia. Hoy tendría el fiscal general de la República que haber presentado el plan de persecución penal de la Fiscalía, o sea, el cómo va a priorizar
y cómo va a ser la persecución de los delitos de alto impacto en el país. Y lo que terminó anunciándose el día de ayer es que iba a hacer presentar 9 iniciativas de reforma, con 14 reformas a la Constitución incluidas, ni hablar del artículo 102, no una reforma profunda de ninguna forma, y sí regresando a cosas que yo creo que ni el mismo Calderón en sus sueños más salvajes se hubiera aventurado a proponer, que es la ampliación del arraigo. Entonces, el sistema que Calderón creó para combatir a la delincuencia organizada, poner un estado de excepción ahora para todos. No solo la ampliación del arraigo, la creación de una figura de presunción de responsabilidad, la validación de pruebas obtenidas incluso bajo tortura, y el Código Penal único, que creo que va a hablar más Lisa de él, entre tantos otros hierros. Entonces, esta es una visión autoritarista, populista penal, de un populismo penal que ya se suma a otras cosas que ha hecho la Cuarta Transformación, como la prisión preventiva oficiosa, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Yo ahora me preguntaré aquí, primero los pobres a prisión, ¿o de qué se trata eso? Lisa, se ha hablado mucho de la necesidad de profundizar la reforma al sistema judicial. ¿Esta sería la reforma que se necesita, o tú qué observas a partir de las filtraciones que se dieron a conocer el día de ayer? Yo creo que hay por lo menos 3 cosas importantes a analizar en esta mesa. La primera es precisamente el proceso. Y el evento del día de hoy fue muy interesante por las presencias y las ausencias. Y una de las ausencias más importantes fue precisamente el Poder Judicial de la Federación. Eso nos puede hablar de un conflicto interno o de la ausencia de consenso al interior de quienes están presentando este paquete de reformas legislativas, en donde claramente el Poder Judicial no esté de acuerdo en ciertas pérdidas de autonomía o en ciertos retrocesos del sistema penal acusatorio, que es importante recordarle a la gente, Eder y colegas, que lleva varios años en periodo de transición y varios años en periodo de consolidación, y eso nos ha costado al erario mexicano y a las autoridades en esfuerzo y a la ciudadanía en adaptación a un nuevo sistema adversarial, miles de millones de pesos que se han invertido, no solo en la creación de infraestructura de las salas de oralidad, sino también en mudar toda una cultura que estaba hecha para la culpabilidad del imputado y para escribir oficios, para poder entrenar, por ejemplo, defensores de oficios que defiendan a las víctimas de manera oral, y que hoy sabemos que tiene muchísimas deficiencias, sobre todo en términos de capacidad. Hay pocos defensores, están mal capacitados, conocen con muy poquito tiempo de anticipación los casos que tienen que defender, y eso ha tenido un impacto negativo en ciertas víctimas del delito, y ha tenido un impacto quizás negativo también en cómo se hace el juego de su utilización. Ahora, eso no significa que un paquete de reformas para lograr afianzar la autonomía del Poder Judicial, su independencia, eliminar el corporativismo y mejorar el acceso a la justicia y la eliminación de la impunidad, tenga que ver con un retroceso a un sistema inquisitivo en donde hay menos derechos, menos garantías, mayor opacidad y mayor capacidad de la autoridad para incurrir en prácticas extralegales. Lo que decía Alfredo Lecona es muy interesante. No solo se expande el arraigo a delitos que no son delincuencia organizada, cuando vimos que durante el Calderonato la Suprema Corte de Justicia jugó un rol muy importante para restringir y después eliminar la figura del arraigo, sino que se autoriza en ese paquete de reformas filtradas el día de ayer el espionaje telefónico por delitos electorales, se eliminan los jueces de control, se elimina la figura de el proceso de enjuiciamiento, se le quita a las víctimas, por ejemplo, la capacidad de contribuir en la investigación de los propios delitos denunciados, algo que sabemos que ha sido fundamental para el caso de los colectivos de víctimas de desaparición y de desaparición forzada, no solo las actuales, sino de la de los sexenios anteriores, yéndonos tan atrás como la Guerra Sucia o incluso los episodios del 68. Entonces, esas reformas son particularmente interesantes. Ahora, yo hablaba del proceso porque en el proceso me parece, de acuerdo a lo que se anunció hoy, que hay varias cosas que nos tienen que prender los focos rojos. Una de las primeras es que Monreal lo que dijo es, no se presentan las iniciativas hoy, sino se retrasa hasta febrero, que quizás nos hable de una falta de consenso al interior, pero cuando éstas se presenten vamos a emular el proceso de la Guardia Nacional. Es decir, vamos a hacer un parlamento abierto. Supimos que el parlamento abierto que se hizo en Guardia Nacional no fue un parlamento abierto sobre el contenido de las iniciativas, sino fue un derecho al pataleo a micrófono abierto.
nada más, pero no se modificó sustancialmente ni se trabajó de manera conjunta con los expertos el texto de las leyes. Segundo, al final del día hicieron la corporación que quisieron y como quisieron, al margen de la reforma constitucional. Y tercero, fueron mesas de negociación entre grupos parlamentarios y titulares de carteras específicas del Ejecutivo en plena y absoluta invasión de facultades de un poder sobre el otro, es decir, no fue una discusión soberana del el legislativo mexicano. Entonces preocupa eso, preocupa el contenido y preocupa también algo que yo sí me voy a atrever a hacerle un poquito más de publicidad a este informe, porque lo que trae es un reconocimiento muy puntual de los esfuerzos que sí se hicieron de manera colaborativa y lo que sí vale la pena rescatar y lo que nos falta en términos de nombramientos, en términos de marco legal y reformas constitucionales, que sería donde tendríamos que poner el foco para aprobar ese paquete legislativo que se viene. Querida Frida, tú como abogada feminista, ¿qué riesgos y qué posibilidades ves con la posibilidad de hacer un código penal único? Pues para comenzar hay que recalcar que este sistema acusatorio ha estado en proceso de consolidación, pero no es un sistema que se haya logrado consolidar. ¿Qué significa? Que es un sistema que ha reportado unas fallas tan notorias que la percepción de impunidad la han hecho crecer a un nivel en donde no solamente son las mujeres las que se sienten vulnerables, sino que en general las víctimas ante este sistema se han sentido vulneradas frente a un proceso en donde la presunción de inocencia, más que colocar los derechos humanos en el centro, se ha convertido, debido a su mala implementación, en una especie de regla de impunidad, que creo que eso es lo que está en el centro de plantear esta transformación de un sistema que vemos que no está funcionando a una nueva propuesta. El Código Penal Único ciertamente es una muy buena opción para que por fin se consolide una legalización del aborto en todo el país. Sin embargo, hasta este momento no es algo que esté en el proyecto, eso es algo lamentable y eso es algo en donde además como mujeres, como feministas y yo diría que como ciudadanía debemos de tener el dedo bien puesto en el renglón, porque en tanto el aborto sea penalizado y perseguido, no solo estamos hablando de justicia, sino estamos hablando de una política pública de salud en donde se le está obstruyendo a las mujeres ejercer un pleno derecho sobre sus cuerpos. Y ya nada más para cerrar, esta parte de cómo es que el sistema penal acusatorio que en este momento se va a transformar está vigente, simplemente en Jalisco, de las 12,000 carpetas de investigación que se han abierto bajo este nuevo sistema, tan solo hay 5.9% concluidas. Eso significa que hay un 95% que se queda en impunidad. Entonces, ciertamente, hay que hacer un señalamiento para la transparencia del fiscal, hay que hacer un señalamiento para que se cumpla con la ley, pero no podemos ser omisos en pensar que este sistema era la panacea o que estaba funcionando, cuando principalmente hemos observado que es la capacitación o la mala praxis de los ministerios públicos lo que mantiene a las víctimas en impunidad, que es lo que hoy se está reclamando. Pero le regresan las facultades al Ministerio Público. Justo el problema que hay que plantear de fondo. Justo el problema que hay que plantear de fondo es que veníamos de un sistema que era completamente ineficiente y que la transición no resultó adecuada tampoco. Se encontró con un montón de diques, por decirlo así, institucionales, de colusión con el crimen organizado, de corrupción. Es decir, me parece que el diagnóstico era peor que el que se tenía cuando se inició la transición al sistema de justicia penal oral y acusatorio. En este momento a mí me parece, no por defender el nombramiento de Gertz Manero, sino que en ese momento de transición y en un periodo nuevo que el presidente ha marcado como un cambio de régimen, era importante dar la confianza. Ahora, a mí igual me parece importante resaltar el informe, porque sí hay muchas cosas que se están haciendo bien, pero esas trabas burocráticas, institucionales, de corrupción, de colusión, siguen estando presentes. Entonces, es muy difícil transitar en un esquema adecuado cuando la situación del país está como está. Y ya para terminar, nada más decir que a mí me parece que el Código Penal Único es una buena opción, siempre y cuando se cuente con el consenso también de los estados que integran la federación. Porque aunque si hay una disparidad... Aunque Guanajuato te diga, pero aquí el aborto no me lo toques. Pero que haya un consenso en lo general. Los derechos tienen que avanzar, tiene que haber un consenso en materia de combate, sobre todo al crimen organizado.
Es que todo lo que están diciendo está bien, el diagnóstico es correcto. En el sistema inquisitivo no se tenía menores niveles de rezago ni se tenía tampoco menores niveles de impunidad. Entonces es una quimera decir que el retroceso al inquisitivo... Sí es un retroceso, lo que está filtrado... De devolver la confianza a las autoridades. Vamos, ¿a qué autoridades? A un ministerio público que está podrido. Lo acabas de decir. No hay confianza en las autoridades. Y te la va a dar más, violar los derechos humanos. Las víctimas sienten que no las escuchan porque en el momento que denuncian, ¿cómo va a cambiar eso con esto? Son liberados en menos de 72 A ver, Frida, horas. lugares comunes. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo cambiaría esto que Tenemos están que irnos proponiendo a una lo que estás pausa. diciendo? De ninguna Se forma. puso bueno al final, tenemos que ir a una pausa, seguramente lo vamos a retomar el 1 de febrero cuando se presente la iniciativa real. Vamos ahorita a una pausa. Después de un año de mantener el avión presidencial José María Morelos y Pavón en un hangar de California para facilitar su venta, la aeronave regresará a México. ¿Qué fue peor? ¿Que Calderón lo comprara o que ahora se intente vender? Regresamos con este debate a punto y contrapunto.